Muchísimas gracias a ti, Juanjo, a la organización por invitarme y por supuesto a todas las personas asistentes. Y gracias a Ana Lidia y a David, que vamos, ha estado genial y bueno, yo espero estar a la altura de mi compañera y mi compañero, que me lo han puesto Seguro que difícil. sí. Bueno, básicamente y principalmente quiero decir que es un tema complejo para abordarlo en una hora. Es como si cualquiera de las personas que nos están escuchando, pues concentren toda esa asignatura en una hora, ¿no? Todo lo que voy a hablar tiene matices y todo lo que voy a contar, pues es ampliable. Pero bueno, nos va a servir como una primera aproximación y además, como bien decía Ana Lidia, pues tienen la guía Ciberigualdad que va a ampliar todo lo que voy a contar en la parte de ciberviolencias machistas en el mundo de los videojuegos y que además va a facilitar pues pasos para poder trabajarlo en clase. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es compartir una bibliografía básica. En esa bibliografía pues van a encontrar las guías a las que hacía mención Juanjo y el estudio Género, Gamers y Videojuegos. Voy a citar varios datos de esta investigación que realicé para la Universidad de Las Palmas. Y bueno, en la bibliografía van a tener una serie de enlaces de descarga para acceder fácilmente a esos documentos y también a la serie documental Nerfeadas, que recomiendo porque es una serie bastante interesante que aborda la situación de las mujeres en el mundo de los videojuegos desde los diferentes puntos de vista y en torno a los diferentes perfiles que conforman las empresas de desarrollo de videojuegos y también todo lo que tiene que ver con las mujeres y el juego, o las mujeres y su situación como investigadoras, como activistas dentro de la industria. Bueno, voy a compartir la presentación. No sé, voy a ver porque al compartir, ya está, estoy compartiendo, ¿verdad, Juanjo? Fátima, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que quería compartir con el sonido. Voy a dejar de compartir para Sí, poder sí. compartir con el sonido. A ver. Cuanto me digas, lo activamos, Nira. Vale, ya yo no estoy compartiendo, ¿verdad? Contenido. No, Vale. Ahora sí. ahora sí. Bien, ahora ya se ve todo, ¿verdad? Pues un momentito. Mm. Un momentito, Nira. Vale, ahora sí. Ahora sí, vale. Bueno, voy a poner un código QR, pero de todas maneras pasé a Fátima a través del chat un enlace a la bibliografía, pero bueno, también la pueden capturar a través de este código. Y como comentaba, pues van a acceder a un documento con enlaces de descarga a todas las guías, informes y datos que voy a facilitar. Juanjo, lo compartieron, ¿verdad? En el chat ya. O sea que, Sí, sí, está compartido, Nira. vale, perfecto. Ok, bueno, lo que van a encontrar es un documento como este y todo lo que ven en color violeta pues son enlaces de descarga o de acceso a los vídeos y documentales que comentaba. Bueno, el acoso por razón de género en las partidas online, que es donde vamos a centrar la intervención, es una forma de ciberviolencia machista. Para la elaboración de la guía que citaba Ana Lidia, la guía Ciberigualdad, una guía elaborada para la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, pues Ana Lidia y yo, en todas aquellas guías consultadas, nos dimos cuenta de que no, el acoso por razón de género en estas partidas online no se incluyen o citan como una forma de ciberviolencia machista en ninguna de las guías consultadas y que son recientes. Sin embargo, si analizamos las ciberviolencias, las manifestaciones de las ciberviolencias machistas que ha citado Ana Lidia y que están presentes en el punto 2 de esta guía, vemos que, por supuesto,
en el espacio de las partidas de videojuegos online, pues se dan este tipo de situaciones referenciadas, ¿no? ¿Qué es o cómo se manifiesta el acoso por razón de género o discriminación, el acoso o discriminación por razón de género en las partidas multijugador online? Bueno, en el estudio Género Gamers y Videojuegos, que tuve la oportunidad de desarrollar para la Universidad de Las Palmas en el año 2019 y que fue publicada en 2020, pues entregamos una serie de cuestionarios anónimos y a alumnado de cuarto de educación secundaria, segundo de bachillerato, el primer año de telecomunicaciones y también de ingeniería informática, así como equipos de deportes electrónicos a nivel semiprofesional y profesional y un máster en desarrollo de videojuegos. Las personas que encuestamos, que pudieron expresarse de una manera libre, ¿no? y sin la presión de poner su nombre, sus apellidos y ser identificadas o identificados, nos contaban, en el caso de las mujeres, de las chicas, que el 36,4% había sufrido insultos o amenazas en el transcurso de una partida de videojuegos online. Es cierto que los chicos, los hombres y también los niños sufren ciberacoso en este contexto, ¿no? del juego online. Pero además de este ciberacoso que puede sufrir cualquier hombre, las mujeres sufrimos el acoso por razón de género. Es decir, por ejemplo, en el contexto de una partida multijugador, un chico, un hombre, puede recibir pues un insulto, digamos, de los suaves dentro de este contexto, que podría ser manco o manca, que en el argot de los videojuegos es que no tienes ni idea de jugar. Bueno, esto es un insulto referido a hombres y a mujeres indistintamente, pero las mujeres, además de este ciberacoso extendido y que dificulta la experiencia de juego, que no nos deja jugar de una manera tranquila y disfrutando de lo que estamos haciendo, que al final es el objetivo de jugar, pues se nos suma este tipo de acoso. ¿Y de qué manera se manifiesta? Pues bueno, las chicas nos contaban que este insulto, vete a fregar, cocinar o limpiar, eran lo más referido y además nos aportaban sus testimonios que escribían de puño y letra y que, pues bueno, para citarlo más suave, de cientos de comentarios que nos hacían de testimonio de las chicas que encuestamos, pues aprende a jugar, mujer, vete a limpiar, cómo se nota que eres chica, eres mujer, se te da fatal, marimacho, novata, vete a fregar, mujer tenías que ser, vete a hacer cosas de chica, una mujer jugando, vete a la cocina a fregar, que es lo único para lo que vale. Este no es tu lugar. Esto, insisto en que es lo más suave. Además, fue curioso porque quisimos enfocar la pregunta hacia los chicos de una manera en que pudieran respondernos sin la presión de reconocer que eran hombres machistas o que favorecían situaciones de acoso. Y entonces lo que preguntamos fue que si habían visto algún tipo de acoso por razón de género en otros compañeros. El 34% nos decía que sí. Es decir, que fíjense que es una realidad incómoda que encaja perfectamente. El 36% de las chicas lo confirma y el 34% de los chicos han sido testigos de este tipo de acoso. Y además, algo súper importante es que más del 90% de las chicas encuestadas y más del 70% de los chicos nos decían que era necesario eliminar estos insultos, amenazas, acoso y discriminación del mundo de los videojuegos. Y además nos dijeron de qué manera. Y una de las cuestiones que nos señalaban era la necesidad de poner en valor a las mujeres desarrolladoras y jugadoras en el ámbito competitivo en el contexto educativo, así como acciones de sensibilización para hacer ver a la comunidad que juega que este tipo de acoso y discriminación no debería tener lugar, ¿no? ¿Por qué merecen una mención especial los videojuegos? Bueno, primero,
antes de comentar, ¿no?, esa perspectiva poliédrica del videojuego, me gustaría decir que desde el año 2009, en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados considera los videojuegos cultura, y esto hace que incluso pues, las empresas de videojuegos sean beneficiarias de la financiación pública en relación a las industrias culturales y creativas. Es decir, el videojuego como producto cultural, y con esta consideración entendemos que bebe de una sociedad patriarcal y por tanto pues hay que analizar el producto. No solamente cuando hablamos del producto hablamos de gamificación, de utilizar el videojuego como una herramienta educativa, sino también de analizar, desnudar el producto para ver de qué manera pues, los roles y estereotipos de género están presentes y también dentro de las relaciones que se dan en las partidas online, pues valorar si esas relaciones son sanas o en ellas pues podemos ver ciberviolencias machistas. ¿Por qué es importante atender el videojuego? Porque el videojuego es un producto cultural y es un producto cultural con diferentes aristas o diferentes caras. Por una parte, las últimas investigaciones, está publicada por una de las revistas de psicología más prestigiosas a nivel mundial, Fronteras de la Psicología, pues publica una investigación de varias universidades estadounidenses y europeas, donde pues, se analiza el comportamiento de más de 13.000 niñas y niños, también adolescentes, en Francia. Y se pudo concluir que la exposición a videojuegos sexistas genera comportamientos sexistas más allá de la pantalla, ¿no?, del transcurso de estas partidas. Por otra parte, la exposición Disculpa, Nira, repetida, ¿sí? no, únicamente se ve la portada, no estamos viendo la presentación. ¿No? No ¿No están pasa, viendo? ¿no? Uy, pues la estoy pasando desde hace rato. Pues únicamente se ha quedado fijo en la... Si quieres, deja de compartir, vuelve Sí. a compartir, a ver, porque A ver, ¿y cómo, a ver, cómo dejo de compartir con...? el mismo sitio donde le has dado para compartir, le vuelves a pulsar y lo reinicias. Vale, ya está. Vale, pues ahora vuelve a ¿Sí? compartir. Bueno, voy a dejar otra vez porque Vale. no he activado el... A ver. ¿Están viendo esto? Ahora sí. Vale. A ver, esta es la investigación que estaba citando. ¿Se ve cuando paso hacia Sí, adelante y hacia ahora atrás? sí, ahora sí, ahora sí. Vale, Correcto. ok. Vale. Pues bueno, esta es la investigación que citaba, que también tienen en la bibliografía que he facilitado a través de Fátima en el chat y en el QR. Y bueno, la exposición repetida a modelos femeninos sesgados en los juegos también produce insatisfacción corporal entre las mujeres y trastornos alimentarios. Por otro lado, y por eso comentaba que el mundo de los videojuegos y los videojuegos en particular como producto cultural pues tienen diferentes caras, la UNESCO publica en esta investigación de 2016 que si incorporamos valores positivos a los videojuegos nos ayudan a ser mejores personas porque nos ponen en la piel de personajes que podemos nutrir de valores que pueden permear en las personas que juegan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que una película te puede llegar y puedes verla y sentir como tuya esa historia, tú no puedes intervenir sobre el relato. Si el asesino está detrás de la puerta, tú lo sabes porque lo has visto en una escena anterior y la víctima está expuesta, corre peligro, tú no puedes hacer que la víctima se mueva ni huya de ese peligro. Sin embargo, en el mundo de los videojuegos tomas decisiones y esas decisiones tienen consecuencias y es lo más parecido a lo que ocurre en la vida real. Por eso el videojuego y esa capacidad inmersiva hacen que el videojuego profundice muchísimo más en ese menor que juega, incluso personas adultas, ¿no? Juanjo, ¿hay algún problema técnico? ¿Se sigue viendo? ¿Sí? Sí, 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 se ve. Vale.
Ok, si no, avíseme porque yo sigo pasando. O Sí, sea, si tranquila, ven ¿qué que no... pasa? Estamos ahora mismo en el poder de la inmersión, ¿verdad? exactamente, sí. Vale, sí, sí, Vale. sin problema, Anira. Por eso hay que poner el foco en tres aspectos, ¿no? Por una parte, las mujeres en la industria, las mujeres como desarrolladoras, como profesionales del sector de los videojuegos, las relaciones que se dan dentro de las partidas y el propio producto. ¿Qué pasa con el producto? ¿Cuáles son las representaciones que se dan dentro del mismo? Entonces, voy a facilitar una serie de datos en relación al sector. Como les digo, es un resumen, es una síntesis de lo que ocurre. Por una parte, hay brecha salarial y falta de oportunidades para las mujeres. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más con algún dato. También hay una representación sexista y estereotipada de las mujeres en los contenidos y acoso y discriminación en el caso de las jugadoras, pero también en el caso de aquellas mujeres que publican videojuegos, que forman parte de los equipos de videojuegos y que de alguna manera pues tienen una repercusión pública en redes sociales, investigadoras o activistas que denuncien pues esta situación, es decir, cosas que en el sector pues es necesario mejorar. En cuanto a la situación laboral, el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, publicado la semana pasada, hace un balance de todo lo que ocurre en la industria de los videojuegos en el año 2021. Esta investigación, ya les digo, este libro se publicó la semana pasada y nos dice que del total de personas empleadas en las empresas de videojuegos ubicadas en España, las mujeres solo somos el 23%. Es decir, que estamos muy lejos de la paridad y de la igualdad en cuanto a oportunidades en el sector. Pero no solamente es importante analizar o cuantificar cuál es el número de mujeres que efectivamente pues tiene o no oportunidades en las empresas, sino también cómo están las que finalmente acceden. Porque en el año 2018 el gobierno de Reino Unido publica un dato y es que Rockstar, una de las empresas de videojuegos más importantes a nivel mundial y que tiene un superventas que es GTA, pues paga o pagaba, porque entiendo que esta situación ha tenido que cambiar sí o sí, pagaba un 64% menos a las mujeres por el mismo trabajo que los hombres, ¿no? Y esto es importante acercarlo también al alumnado, porque si preguntan en clase, y de verdad que propongo este reto, yo llevo 17 años viendo a 4.000, 5.000 alumnas y alumnos de secundaria y de primaria, y cuando hago esta pregunta, el 97% me levanta la mano, y es ¿quiénes conocen a alguien? Porque yo siempre formulo la pregunta de manera que no se vean comprometidas ni comprometidos, y pregunto, ¿quién en clase tiene un amigo o amiga que juegue al GTA? O sea, de la misma edad. Y además les pico el ojo, ¿no? De manera cómplice, como, bueno, ya saben, ya me entienden que lo que estoy diciendo es quiénes de ustedes juegan al GTA. Y generalmente levantan la mano el 97%, incluso desde los 4 añitos. Para que se hagan una idea, en el GTA, insisto, un AAA, uno de los videojuegos más vendidos cada año a nivel mundial, bueno, nos presenta un mundo abierto donde una de las escenas nos permite entrar en un prostíbulo, tener sexo explícito con una mujer prostituida, pegarle una paliza, atropellarla con el coche y retirarle el dinero que le hemos pagado previamente. Imaginen el impacto sobre una menor, sobre un menor que no ha tenido ni siquiera una mínima charla, ni en casa, ni en el colegio, sobre educación afectivo-sexual, ¿vale? O sea, es importante hacer ver que hay una relación directa entre un videojuego machista, un videojuego que no trata bien a las mujeres, y la empresa que lo desarrolla. Es decir, el videojuego, y esto siempre lo trabajo con el alumnado, el machismo no mejora el diseño 3D o 2D de un videojuego, no hace que sus personajes sean mejores, que estén más elaborados, que sus modelados sean mejores, no hace que el videojuego no se trabe, no hace que
los recursos del videojuego sean mejores, ni cambia su escenario, ni tampoco mejora la narrativa. Por tanto, cuando el machismo está dentro de un videojuego, es porque las personas que desarrollamos videojuegos somos efectivamente personas que hemos sido socializadas bajo el paraguas del machismo. Y obviamente muchas veces ese machismo no solo está presente en nuestra vida y en nuestras relaciones, amistades, familia, sino que nos lo llevamos al trabajo. Y esto es un claro ejemplo, un superventa, un AAA machista, donde pues vemos manifestaciones machistas en su empresa también. Luego, 2019, esta empresa desarrolladora del LOL, que es también un AAA, un videojuego de los más vendidos, de los más jugados, también fue obligado a pagar 10 millones de dólares como parte de un acuerdo porque más de 1.000 mujeres de la empresa denunciaron pues acoso, discriminación de género en sueldo y ascensos, acoso sexual y represalias contra las mujeres que trabajan en la compañía. Estamos hablando de 2019 y estamos hablando de una de las empresas más importantes a nivel mundial, que curiosamente tiene una de las comunidades de videojuegos más tóxicas y donde se permite pues situaciones bastante complicadas para quienes juegan, ¿no? Bajo el paraguas de esta empresa, ¿no? Y la permisividad de la empresa. 2022, marzo de 2022. Esta es otra empresa conocidísima, también con títulos súper famosos a nivel mundial, que ha tenido que despedir pues, a 37 empleados por las denuncias de acoso que además el CEO de la compañía pues, encubría. O sea, no solamente estar, no es solamente combatir la falta de oportunidades hacia las mujeres en el sector, sino también la brecha salarial y el acoso dentro de las empresas. Por otra parte, hablábamos de un trinomio. En segunda instancia, pues tendríamos la representación, las últimas investigaciones, en este caso del Instituto ahora de las Mujeres, a nivel nacional, pues data del año 2004, es decir, que dentro de 2 años, hace ya 20 años que no hay una investigación de esta envergadura en España. ¿Qué decía esta investigación y qué dijeron también los y las jóvenes que participaron en mi estudio recientemente, ¿no? Pues lo que señalaba este estudio sobre 250 videojuegos de los más vendidos en aquel momento es que el 95% de los personajes femeninos son hipersexualizados frente a la imagen de las mujeres como pues seres frágiles, vulnerables, débiles y dependientes a la espera de ser salvadas. Es verdad que en la actualidad este estereotipo ha dado paso a la figura de una mujer valiente, segura de sí misma, intrépida, pero hipersexualizada. Entonces, realmente tampoco hemos avanzado tanto. Bueno, en mi investigación voy a señalar los datos más reseñables, es muchísimo más amplia y verdaderamente recomiendo que puedan leerla porque sobre todo nos va a acercar a lo que opinan los y las jóvenes, o sea, y además no solamente a lo que opinan, a lo que han visto cuando juegan a videojuegos, sino también a las soluciones que nos proponen para acabar con esto. Bueno, ¿cuáles son los signos o manifestaciones de las ciberviolencias machistas en el mundo de los videojuegos y más concretamente el acoso por razón de género en las partidas multijugador online? Bueno, pues vamos a ponernos en situación. Una chica está jugando una partida y ocurre lo siguiente. Ella se siente presionada porque tiene que hacer el doble de esfuerzo para que la reconozcan igual que sus compañeros de partida. Sus errores son magnificados frente a los cometidos por ellos. Es decir, imaginen pues un grupo de jóvenes que están jugando online. Cuando ellos cometen errores,
se da por hecho que están jugando, que se están divirtiendo y que obviamente pues se pueden equivocar y esto pues no solamente no importa, sino que además forma parte del juego y se da por hecho. Pero cuando ellas fallan, ese error se magnifica y ya pues van a perder por culpa de ella. Entonces la presión que tiene ella o que siente ella es muchísimo mayor y esto también ocurre en las empresas de desarrollo de videojuegos. Es decir, ellas normalmente y también en la etapa formativa se esfuerzan el doble para obtener el mismo reconocimiento y cualquier error, cualquier movimiento en falso es siempre magnificado. Si juega bien e incluso gana, sus compañeros lo atribuyen a la suerte y no a sus habilidades en el juego. Incluso muchas de ellas señalan que son insultadas cuando juegan, con lo cual nunca pueden disfrutar ni sentir que verdaderamente cuando ganan es gracias a sus habilidades, porque por una parte siempre se atribuye a la suerte o a que han sido ayudadas o incluso pues no se las deja saborear ese momento porque se les insulta. Por otra parte, esta chica que se encuentra jugando online se siente más segura jugando con amigos que frente a desconocidos, por miedo a ser acosada, discriminada o insultada por ser chica. Los chicos no tienen ningún reparo en jugar con personas desconocidas, pero ellas suelen manifestar ese miedo de ser insultadas en la partida y como lo que quieren es disfrutar y lo que quieren es jugar y tener un momento de distracción, pues sienten que de otra manera no lo van a pasar bien. Además, en más de una ocasión, ella ha sufrido insultos o comentarios sexistas, ¿no? Pues los que hablábamos al principio, una chica jugando, ¿por qué no te vas a cocinar? De hecho, cuando preguntamos a los chicos si les había ocurrido que en algún momento, pues, habían entrado a una plataforma online y eran los únicos hombres, los únicos chicos en la partida, nos dijeron que no, que en ningún caso jamás les había ocurrido ser los únicos hombres jugando en una plataforma. Sin embargo, ellas sí señalaron que generalmente se veían solas, sobre todo en aquellos videojuegos que tienen que ver con las peleas o los disparos, los videojuegos más bélicos. Bueno, ¿por qué no te vas a cocinar? Vete a fregar, este no es tu lugar, lo que habíamos comentado inicialmente. Luego, además, intentan ligar con ella mientras juega. Y esto es curioso porque hay un montón de páginas, de contactos, incluso las redes sociales, pero en una partida a la que entramos para jugar y no para ligar, porque nadie que yo conozca entra a jugar a una partida para ligar, pues ellas se encuentran con que a través de los chats, pues intentan ligar con ellas o incluso pues cuando ellas no contestan o manifiestan su negativa, pues son insultadas. Luego, además, son tratadas con paternalismo y como si no supieran jugar. Aun cuando ella tiene más experiencia que sus compañeros, estos le ofrecen ayuda que no ha pedido ni necesita. ¿Vale? Esto ocurre, por ejemplo, cuando una chica, no solo en el contexto de una partida, sino en general, pues le cuenta a un chico que ella juega a X juegos. Entonces, está el historiador, que es el que te dice que ha jugado toda la saga y te cuenta que ha jugado el 1, el 2, el 3, el 4 y que tiene el 5 reservado. Nadie le ha preguntado, pero él te cuenta toda la historia, ¿no? Luego está el tutorial, que es el que te cuenta todos los trucos habidos y por haber para pasar el juego cuando ya tú te lo has pasado y estarías para contarle a él cómo se juega. Y luego está el informador, que es el que piensa que tú no tienes ni idea de que hay prensa especializada en videojuegos y te cuenta todo las últimas novedades que tú ya sabes desde hace 4 días. Luego, además, esta chica está cansada de mutear, de bloquear a jugadores frecuentemente o enviar reportes, es decir, denunciar que está sufriendo algún tipo de acoso o discriminación en el transcurso de la partida. Y luego, además, muchas de ellas, para poder jugar tranquilamente, han utilizado nombres masculinos ambiguos, incluso también utilizan otra estrategia y es no hablar a través del chat de voz para que su voz femenina no delate su sexo.
y algunas incluso para poder hablar por el chat sin ser reconocidas como chicas, han utilizado moduladores o distorsionadores de voz. Hablamos de un 15% en cuanto a aquellas mujeres que han silenciado alguna vez el micrófono, un 17,5% mujeres que utilizan un nombre de usuario masculino o ambiguo y un 1,3% que utilizan moduladores de voz. Como consecuencia del acoso, muchas mujeres disminuyen su frecuencia de juego o incluso dejan de jugar online. Bueno, dejan de jugar online y en el peor de los casos dejan de jugar directamente a videojuegos. ¿Qué pasa con un chico que tiene actitudes machistas en una partida online? ¿Qué es lo que ocurre con él? Bueno, tanto él como sus compañeros cometen errores durante la partida, pero si una chica comete un error, él no es tan permisivo. Ese error es magnificado y la responsabilizan de que hayan perdido la partida. A mí me gusta cuando enfoco este tema en clase, enfocarlo de una manera positiva, o sea, en positivo. Yo entiendo que la ciberseguridad es muy importante. Ana Lidia ya estuvo comentando pues algunos tips al respecto, pero antes de la ciberseguridad existe un foco de atención que muchas veces desatendemos y es los comportamientos y actitudes que hacen que nosotras tengamos que tener presente la ciberseguridad. Si estos comportamientos dejan de existir, se dejan de dar en este contexto, probablemente no estaríamos hablando de ciberseguridad. Mientras tanto, evidentemente, mientras sigan sucediéndose este tipo de situaciones, vamos a tener que seguir hablando de ciberseguridad. Pero importante poner el foco en el origen, y el origen es el mal comportamiento de algunos chicos. Entonces, cuando yo trabajo con niños y trabajo con chicos o incluso con hombres, lo que suelo hacer es hablar en positivo, ¿no? Y decir, bueno, a mí me gustan los chicos que cuando una compañera falla en una partida, no se lo toman peor que cuando falla un compañero o él mismo. A mí me gustan los chicos que cuando una amiga empieza a jugar y comete un error, a lo mejor está jugando un juego de coches y el coche de repente sale de la pista, pues me gusta ese chico que tranquiliza a su amiga y le dice, oye, no te preocupes, que yo la primera vez que jugué fui un desastre y aprendí con la práctica, así que no te preocupes, es tu primera vez, sigue aprendiendo porque sigue jugando porque lo vas a conseguir. Esos son los chicos que me gustan. Y entonces empiezo a hablar de todo lo que me gusta de aquellos chicos igualitarios, porque es una manera en que el alumnado no está en una posición defensiva, sino que está receptivo porque no se siente de alguna manera, entre comillas, interpelado, ¿no? Aunque realmente los estás interpelando, pero no se sienten mal ante esta forma de acercar el tema. Luego, a este chico con actitudes machistas le sorprende que una chica juegue y más aún que juegue igual o mejor que él. No valora los méritos de sus compañeras y si juegan bien o incluso ganan, se molesta o atribuye el éxito a la suerte y no a sus habilidades en el juego. Por otra parte, tiene claro que nunca insultaría o haría un comentario machista o sexista a una amiga, pero sí lo hace con desconocidas, sin valorar que sus palabras afectan a las chicas en la vida real durante y después de finalizar el juego. Importantísimo. Los chicos tienen que entender que el daño que hacen con este tipo de comentarios es un daño real, aunque el medio es virtual. Es decir, esa chica sufre ese daño en la partida durante el tiempo que está jugando y sufre esos insultos y cuando apaga la pantalla. Y por otra parte, las familias también deben entender que cuando tú estás dando una educación en valores a tus hijos y no quieres que insulten por razón de género a una niña en el parque o a una niña en el contexto de la escuela, del colegio, pues debemos hacer lo mismo cuando está jugando, porque sigue siendo nuestro hijo y sigue siendo un menor al que estamos educando, que no es distinto cuando enciende
la consola que cuando la apaga. Es decir, si un niño está en el camino de ser ese hombre igualitario, evidentemente no va a hacer esto, no se va a transformar en un acosador en el contexto de una partida. Y tampoco vamos a tener un santo cuando el niño, el chico o el hombre apaga el ordenador después de haber acosado. Es decir, que hay que darle una doble atención. Por un lado, aunque esa mujer viva en Wisconsin y no la conozcamos, es una mujer que está sufriendo un daño, aunque sea una desconocida. Y por otra parte, tenemos que seguir educando a ese niño, a ese chico, para que sea igualitario. Y si en el contexto de una partida no lo es, será una manifestación de lo que no es también en su vida real, ¿vale? No podemos separar estos dos mundos porque el comportamiento sigue siendo el del menor. Tenga una pantalla delante o no la tenga. Bueno, pues los insultos que antes comentábamos, es decir, los insultos o comentarios que profieren las chicas tienen un carácter sexista, solo son destinados a ellas por ser mujeres. Importante que intentemos, sobre todo en clase, trasladar, oye, tú dirías esto a una chica que juega, a un chico que juega le dirías vete a fregar, vete a cocinar. Pues si esto no te funciona con un chico, tampoco debería funcionarte con una chica. Aunque sabe que el objetivo de quienes entran a jugar online es jugar, aprovecha para ligar con chicas mientras juega, incluso insiste o se enfada ante la negativa de las chicas. Sobreentiende que no saben jugar y toma una actitud paternalista, ofreciendo ayuda que nadie le ha pedido y que además no es necesaria. Su actitud hostil y machista con las chicas le ha costado algún bloqueo o baneo durante las partidas. Cuando un chico observa que constantemente bloqueado, muteado, baneado, pues evidentemente ahí hay un problema, ¿no? Siente que los videojuegos son cosas de chicos y manifiesta hostilidad cuando ve jugar a una chica. Bueno, ¿cómo trabajar este tema en clase? Por una parte, bueno, voy a hablar de esta cuestión a través de pasos muy sencillos. El primer paso para trabajar estos videojuegos en clase es dejar a un lado la creencia de que como no juegas a videojuegos, no puedes trabajar esto en clase, porque yo no escucho trap, no escucho reggaetón, pero desde luego que sí puedo ver un videoclip, analizarlo con perspectiva de género y trabajarlo en clase. Y eso lo hacemos cotidianamente y frecuentemente y no somos expertas ni expertos en reggaetón, ni en trap, ni en todas las nuevas tendencias que escuchan las chicas y los chicos, ¿no? Estamos hablando, y desde el principio lo comentaba, de un producto cultural. Y este producto cultural, pues, tiene manifestaciones machistas y nos sirve como una herramienta para trabajar diferentes cuestiones en clase. Evidentemente, lo que sí deberíamos tener, si lo vamos a trabajar con perspectiva de género, es perspectiva de género. Es decir, debemos estar formadas y formados en cuestiones de género para poder trabajar los videojuegos desde este enfoque. Lo que sí no es necesario es jugar a videojuegos. Y me explico y comento por qué no es necesario. No vamos a, primero, aunque juguemos, vamos a poner el caso de que tú seas un hombre o una mujer que juega, tienes otra edad diferente, con lo cual probablemente los títulos que compres, los títulos que juegues, no tengan nada que ver con los que juegan los y las menores. Por tanto, ni siquiera cuando juegas vas a estar más cerca de tu alumnado. Las plataformas de juego y los videojuegos que utilizan cambian constantemente. Nada vamos a ganar con que yo ahora, hoy, aquí, les hable de lo último en videojuegos porque esto dentro de un mes está obsoleto. No siempre vamos a poder estar al día, pero preguntando con frecuencia y naturalidad podemos conocer cuáles usan. Yo recomiendo que si vamos en esta primera sesión o en este primer acercamiento a esta cuestión, recomiendo que lo hagamos a través de cuestionarios anónimos, tipo, por ejemplo, Google Form, que hagamos un Google Form y en él hagamos sencillas preguntas como, por ejemplo, ¿a qué videojuegos juegan? ¿Por qué recomiendo un cuestionario anónimo? Porque si preguntamos en clase a las chicas abiertamente y a cara descubierta qué títulos juegan, no nos lo van a reconocer. Primero, hay un estigma sobre las mujeres que juegan y es el estigma de la mujer friki.
y con todo lo que eso conlleva, que podríamos estar aquí hablando también una hora de esto, pero las chicas no reconocen que juegan. De hecho, en la investigación tuvimos serias dificultades porque cuando pedíamos que participaran menores que juegan más de 6 horas semanales a partidas online, las chicas no levantaban la mano. Y no levantaban la mano por dos motivos. Primero, porque muchas han dejado de jugar por o como consecuencia del acoso por razón de género, y segundo, porque no querían reconocer que son jugadoras ante las chicas y los chicos de clase. Y esto lo sabíamos porque cuando ellos ya estaban escribiendo, nos levantaban la mano tímidamente para que fuéramos a entregarles el cuestionario, reconociendo que efectivamente jugaban. Entonces, es súper importante que no hagamos esta pregunta abiertamente y a cara descubierta en clase. Además también porque cuando ellas nos van a contar no solo qué juegan, sino a qué juegan, también hay una división entre lo que sería el verdadero jugador y el que no lo es. Y el verdadero jugador casualmente es el que juega a videojuegos de disparos y de peleas, que es con lo que han sido familiarizados los niños desde pequeños, con esos juegos físicos que son, pues, eminentemente, o sea, principalmente bélicos. Entonces, todos los videojuegos que tienen que ver con el cuidado de mascotas, con la imagen personal, con todo lo que hemos familiarizado a las mujeres desde pequeñas con el juego físico, pues va a ser denostado, va a ser connotado negativamente y a las chicas les va a dar vergüenza reconocer que juegan a determinados títulos. Entonces, por eso digo que el primer acercamiento debe ser anónimo y a través de estos cuestionarios que nos van a facilitar esta información importante para continuar. En segundo lugar, ya tenemos todos esos títulos que nos han ido compartiendo a través del cuestionario anónimo y ahora toca informarnos porque evidentemente vamos a ver unos títulos ahí que y más si no jugamos a videojuegos pues no nos vamos a enterar. Entonces es tan fácil como poner esos títulos en Google o buscarlos en páginas especializadas de videojuegos. Entonces a través de esas páginas pues vamos a saber cuál es el contenido del producto, incluso si buscamos en YouTube a través de los gameplays del videojuego jugado, pues vamos a ver los diferentes niveles jugados por otras personas, con lo cual no es necesario que tú juegues al juego para que lo puedas trabajar en clase. Luego, ahora, después de haber recogido esa información a través de los cuestionarios, a través también de esas páginas especializadas ya nos hemos informado sobre el contenido de los juegos, vamos a aprovechar esa información para profundizar con el alumnado, ¿no? Preguntando, pues vamos a poder saber pues, en qué consisten esos videojuegos y cuál es la experiencia del alumnado respecto al juego o cómo interactúan. Esto es importante porque, a ver, a lo mejor hemos analizado 10, 15 juegos que nos han señalado en ese cuestionario. Y de esos 10, 15 juegos, 10 son sexistas o 10 se desarrollan en comunidades tóxicas donde es muy posible que las chicas estén sufriendo acoso por razón de género. Entonces, vamos a dejar de lado esos 5 títulos que no nos dicen nada y vamos a trabajar con esos 10 o vamos a seguir indagando en esos 10 que efectivamente pues siguen manteniendo roles y estereotipos de género o las relaciones que se dan en las partidas pues no son relaciones sanas. Cuando el alumnado nos cuente la experiencia en esa cuarta sesión, vamos a intentar mantener una escucha activa y no juzgar, sino simplemente recabar toda esa información, ¿no? Que nos va a permitir elaborar una propuesta para una sesión posterior. ¿Por qué digo que es muy importante? Si bien no es importante, no es necesario jugar a videojuegos, sí es importante tener conocimientos previos sobre violencia de género o prevención de la violencia de género, promoción de la igualdad de oportunidades, porque esto nos va a ayudar a conectar todo lo que nos cuentan, todas esas narrativas o personajes sexistas, las podemos utilizar para trabajar los roles y estereotipos de género como lo hacemos con un videoclip, con una película o con cualquier otro producto cultural, ¿no? Incluso con libros, como lo hemos hecho con Las sombras de Grey, con After, y quizás muchos y muchas de nosotras no nos hemos leído ni visto la película para trabajarlo en clase, ¿no? Pero sí hemos visto
artículos de otras compañeras donde pues, nos hablan de los diferentes puntos a tener en cuenta en estos libros, ¿no? Iba a decir literatura, pero era demasiado pretencioso hablar de literatura. Bueno, si detectas que se relacionan de una manera desigual también, porque no solamente recordemos que estamos hablando de las narrativas y de los modelos corporales que están presentes en esos videojuegos y que no suelen ser diversos, pues también es importante recoger esa información o trabajar sobre esa información que nos indica que las chicas están sufriendo acoso por razón de género, ¿no? Y todo esto lo podemos conectar, por supuesto, con las ciberviolencias, pero también con la violencia de género digital en primera instancia y la violencia de género en general, ¿no? ¿Qué me contaron las y los chicos en esa investigación género gamers y videojuegos? Pues me contaban que efectivamente habían jugado a videojuegos machistas y que dentro de esos videojuegos lo que observan o identifican como tal, pues casi en un 50% es una objetualización o cosificación sexual de las mujeres a través de escenas de prostitución que han visto, hipersexualización y fragmentación del físico. Por ejemplo, en el pecho de las chicas, en los videojuegos, en el pecho de las mujeres, se suelen articular mecánicas. Por ejemplo, el personaje de Cristiano Ronaldo en un FIFA, pues se mueve todo su cuerpo como en la vida real, pero a diferencia de lo que ocurre en la vida real, en el modo videojuego, el pene de Ronaldo no se mueve porque las empresas de desarrollo priman el contenido frente al contenedor. Y sin embargo, en las mujeres esto no ocurre. Sí se articulan mecánicas en los pechos. Y incluso hay videojuegos donde podemos acceder a diferentes niveles de movimiento del pecho. O en las cinemáticas, en aquellas partes del videojuego donde se nos está explicando qué va a ocurrir en un siguiente nivel, pues también vemos que se enfoca el pecho de las mujeres u otras partes del cuerpo sexualizadas. La vestimenta, por ejemplo, citaban casos donde las mujeres pues eran vestidas pues de una manera ridícula. Por ejemplo, un videojuego de pelea donde ella se encuentra en bikini en el Polo Norte. Pues absurdo, absurdo, porque la vestimenta no es adecuada para lo que está haciendo, ni tampoco para el clima en el que está eh, desarrollando la acción. Luego, sonidos con contenido sexual también hablaban. En un casi 30%, hablaban de que han jugado a videojuegos donde hay violencia de género, violencia contra las mujeres explícita, a través de escenas de prostitución que han visto en estos videojuegos, sumisión, torturas hacia mujeres, violaciones hacia mujeres. Recuerdo que hace año y medio Steam, que es el Amazon de los videojuegos, promocionó un videojuego cuyo objetivo era violar a las mujeres. Asesinatos, maltrato, insultos, sobre todo hablaban de violaciones en grupo, acoso y manoseo y esclavismo. Y esto tiene relación con lo que Luis Ballester, que es experto en pornografía, hablaba sobre el acceso y consumo temprano de jóvenes, donde pues situaba la edad media, bueno, hablaba de que ya habían niños que consumían pornografía desde los 8 años y esta pornificación de los personajes femeninos pues está presente en el mundo de los videojuegos. Tengamos en cuenta que estábamos hablando de un 23% de mujeres que desarrollan videojuegos, por tanto hablamos de un casi 80% de hombres en los estudios, hombres que han crecido con pues, consumo de pornografía y que muchas veces visten a estos personajes no con un bikini de Oizo o de Etam, sino con un bikini que se compra en la tienda de al lado, ¿no? Hay una pornificación de los personajes, no solamente hipersexualización. Por otra parte, también hablaban de la ausencia de mujeres como una forma de sexismo en los videojuegos o de forma más residual hacían alusión a esta figura recurrente de la mujer salvada o dependiente. Vale, este es el documental que les recomendaba, no voy a poder, esto es un trocito, es un minuto, pero bueno, que viene a reforzar todo lo que he estado contando. A ver. Y bueno, importante, eres un referente
y lo que aprendan no solo deriva de lo que dices, sino de lo que haces, porque durante el tiempo que hables de videojuegos, sobre todo los chicos, van a gastar bromas o van a rebajar la importancia que tiene sufrir acoso o discriminación por razón de género en estas partidas. Y esto lo tenemos que parar con contundencia. O sea, no podemos permitir que se den bromas, chistes o burlas de carácter sexista en torno a estas sesiones, ¿no? Cuando abordamos los videojuegos. Y luego, pues es muy probable que las chicas se abran, que las chicas nos cuenten situaciones y experiencias vividas en estas partidas y muchas veces se nos escapa y no sabemos cómo abordarlo. No es necesario que tengamos todas las respuestas, pero sí que tengamos acceso a recursos especializados que puedan prestar el apoyo necesario para que esta chica pues, pueda salir de esta situación, ¿no? Y hasta aquí mi intervención. Voy a dejar de compartir para que puedan hacer preguntas. Sí, ya. Sí, perfecto, Nida. Ya dejé de Has dejado compartir. de compartir. Bueno, Sí. pues sí, mientras que se anima un poquito las preguntas en el chat, te voy haciendo un resumen de lo que han ido poniendo más o menos en el tiempo de tu exposición algunos de los asistentes. Sobre todo al principio hacían referencia a los nicks a la hora de identificarse los juegos, porque normalmente, pues bueno, refutan un poco la idea de la que tú has partido, que las chicas ponen nicks neutros o incluso masculinos para pasar desapercibidas y jugar en igualdad de condiciones. ¿Vale? ¿Hay alguna forma, partiendo de esta idea, de poder empoderar a las chicas para un poco reafirmar, porque entiendo que un nick tú puedes, eres muy libre de poner el nick que tú consideres, pero que este nick no sea o no se utilice un género neutro o un nick neutro o masculino por ocultarse? ¿De Mira, qué forma se puede trabajar esto? sí, a ver, esto es una estrategia que obviamente ellas utilizan en el contexto de una situación que se debe eliminar, ¿no? Ellas no deberían utilizar un nombre de usuario masculino ni ambiguo, ni incluso un avatar, porque también modifican el avatar. El avatar también es un avatar masculino. Pero en este momento son estrategias que ellas utilizan a la espera de que muchas plataformas tomen acciones. Es decir, por ejemplo, una de las cuestiones que señalaba el alumnado en esta investigación y que constan en las conclusiones de la investigación es que las plataformas deberían, por decirlo rápidamente, mojarse y articular códigos de conducta que tú a la hora de acceder a esa plataforma firmes de alguna manera o estés de acuerdo con este código de conducta y si lo infringe, lo que proponía el alumnado es que tú seas expulsado temporalmente y si reincides seas expulsado definitivamente. Y hay muchas maneras de saber si tú vuelves a entrar en esa plataforma con otro nombre. Es decir, y además, al final no le va a salir rentable, aunque cambie constantemente de nombre de usuario esa persona, no le sale rentable porque su principal objetivo, que es jugar, no lo va a conseguir porque va a ser expulsado por la plataforma a la mínima de cambio. Entonces, las plataformas tienen opciones de hacer que esto no ocurra, pero no están tomando partido. Por tanto, claro, mi trabajo se centra en trabajar con la industria, pero también trabajar con el origen. Y lo que ocurre no ocurriría si los niños, los chicos y los hombres no acosaran. Entonces hay que trabajar esto desde edades tempranas para que mientras las plataformas no dejan de ser tan laxas con este tipo de casos, o incluso, sí, para abordarlo, de verdad que, o sea, para abordarlo en profundidad y no dejarme nada, tendría que hablar de muchas piezas. Y no solamente abordarlo desde el punto de vista de las relaciones, sino también desde el punto de vista de los personajes que se muestran. Porque también hay una responsabilidad del sector. Yo trabajo también con el sector. Pero claro, mientras el sector
no se regula, no hay una legislación clara que evite, porque por ejemplo, con el arte, el artículo 26 de la Ley de Igualdad, vigente desde el año 2007, es claro y todavía no hemos conseguido la igualdad en los museos y salas de arte de España. Y no lo digo yo, lo dice MAF, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, a través de sus investigaciones recientes. Desde el año 2007, la Ley de Igualdad es clara con el mundo del arte y dice, en el artículo 26 y de manera literal dice, las administraciones en el ámbito de sus competencias deben velar por la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. Y esto no se cumple y seguimos apelando a la buena voluntad de quienes gestionan la cultura. Imaginen lo que ocurre en el mundo de los videojuegos cuando es considerado como producto cultural 2 años después de la entrada en vigor de la ley. Es decir, entrada en vigor de la Ley de Igualdad 2007, entrada en vigor de la consideración del videojuego como producto cultural dentro de las industrias culturales y creativas y de su financiación. O sea, estamos totalmente en pañales en ese sentido. Entonces, mientras tanto, ¿qué podemos hacer en el aula? Pues trabajar sobre esos roles y estereotipos que efectivamente y desgraciadamente están presentes en los videojuegos, hasta que también estoy trabajando con las empresas y las instituciones tomen conciencia de lo que está pasando con este producto. Un producto que tiene un consumo de masa y al que no le estamos prestando atención, que genera el doble de beneficios que la industria de Hollywood. Y no le estamos prestando atención. Y muchas veces me encuentro con que el profesorado, y es normal, tiene resistencias, porque por una parte hay profesorado que siente un rechazo hacia el producto. Yo reconozco, yo tengo 40 años, yo hice el posgrado en diseño de videojuegos en el año 2018, con 37 años, ¿vale? Y venía del mundo de los servicios de atención a mujeres y menores víctimas de violencia y de abordar esta temática en clase desde el rechazo más profundo al videojuego y desnudándolo en clave de género, solo viendo los roles y estereotipos presentes que había en el producto. Solo me acerco al producto cuando digo, es que es un producto que en sí mismo no es perjudicial. Lo que hace perjudicial al videojuego es su propia construcción bajo el paraguas del sexismo que hemos de alguna manera vivenciado desde pequeñas, desde pequeños las personas que nos dedicamos al sector. Entonces, cambiando esto, haciendo conscientes a las empresas de videojuegos de ese sexismo que permea en sus productos, es posible que lleguen mejores productos al alumnado, pero hay que trabajar con la industria. Pero mientras trabajamos con la industria, no podemos solamente dedicar nuestra atención al abuso o adicción en torno a los videojuegos, porque evidentemente el videojuego tiene que ser algo más en la vida de una menor, de un menor, y para eso pues hay una serie de pautas para que pues no se convierta en un hábito que pueda afectar a la vida, ¿no? de un menor, de una menor. Pero es que el abuso puede estar o no, pero las relaciones siempre están y no le estamos prestando atención. Y el producto siempre va a estar, nos guste o no, juguemos o no como personas adultas, como profesores o profesoras, el producto va a estar. Entonces, si el producto está y lo están consumiendo, deberíamos trabajar sobre él. No con él si no quieres, porque eres libre de utilizar unas metodologías u otras. A lo mejor tú no quieres utilizar el potencial de la gamificación en el aula, bien, pero eso no quita que dejes de trabajarlo como un producto que todavía tiene sesgos sexistas y que además implica una serie de relaciones en las partidas que hay que trabajar. Vale. 2 cuestiones y, bueno, una rápida. Bueno, 3 cuestiones y una de ellas muy rápida. El documental que nos ha dado tiempo a ver creo que se llamaba Nerfeadas, ¿verdad? Nerfeadas, sí. Vale, ahora lo pongo en el chat porque hay algunas personas que lo han preguntado. Está en Y la bueno, aunque... bibliografía. Vale, perfecto. Sí. Vale. Y luego un par de ideas que se desarrollan en el chat. Entendemos también ya desde la exposición de David, en la que ha hecho Ana y ahora tú,
que un error de intervención en el aula es la criminalización de aquellas actitudes machistas. Es mejor abogar por un refuerzo social de las actitudes igualitarias, incluso en los videojuegos, ¿verdad, Nira? Sí, 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 totalmente. Yo por eso comentaba antes, siempre que abordo el tema, digo, me gustan los hombres y siempre hablo del ideal, de ese hombre que es compañero de partida, de ese hombre que no magnifica errores, de ese hombre que ayuda, que apoya, que es empático, porque si no, ya te digo por mi experiencia, van a estar en una actitud defensiva que no favorece que aprendan. Y lo que queremos es no solo que aprendan cuál es la situación de las mujeres, sino que queremos sensibilizar y hacer sensible a una persona respecto a una temática, en este caso una temática que tiene que ver con el género, es complejo. Vale, como Y decía David, de construir primero para volver a construir, para reparar, ¿no? sí, exactamente. Vale. Una última cuestión, Mira, para no extendernos mucho más. Entiendo o entendemos que de tu exposición que la industria hace dos tipos de videojuegos, unos bélicos, de pistolas, de un poco más violentos, dirigido al público masculino, y hay otros de cuidados y un poco más atribuido a lo que es el público femenino. Cuando trabajamos en el aula, cuando se trabaja en el aula este tipo de juegos con perspectiva de género, el objetivo último es hacer consciente o elaborar o tener alumnos críticos o realmente a través de esta conciencia abandonar la industria del videojuego o del mal videojuego. A ver, es muy complicado que abandonen aquellos videojuegos con manifestaciones machistas porque por lo menos los videojuegos más comerciales pocos se escapan, ¿no? Y además en casa podemos evitar que jueguen a determinados títulos, pero no podemos evitar que jueguen a esos títulos en casa de un primito o de una amistad. Entonces es importante que desarrollen una actitud crítica como lo fomentamos con relación a cualquier otro producto cultural, porque van a seguir escuchando lo último en música, aunque hablemos de las letras sexistas en el trap, en el reggaetón, etcétera, van a seguir bebiendo de esta cultura patriarcal. Entonces, creo que es importante, por un lado, trabajar con el alumnado para fomentar esa actitud crítica y también con las familias para que en esa elección pues puedan acertar un poquito mejor y no solamente atiendan a las clasificaciones PEGI, que hablan sobre la idoneidad respecto a la edad, sino también respecto al sexismo que contienen los videojuegos, porque es que yo siempre digo lo mismo, La Bella y la Bestia es para público infantil, pero es machista. En los videojuegos tú puedes tener un PEGI 3, un PEGI 7, un PEGI 12, que sea sexista. Y ahí es donde o sea, lo que prima, lo que prevalece es tu criterio y tu perspectiva cuando vas a elegir. Vale, muy bien. Pues Ana, por no extendernos más, o sea, perdón, Nira, por no extendernos más, sino comernos el tiempo de Patricia, de verdad, muchísimas gracias porque la ponencia ha sido súper interesante. Creo que para muchos de nosotros nos ha abierto un mundo, ha sido muy, muy novedosa y de verdad reitero sobre todo los ejemplos, como siempre el lenguaje utilizado, los ejemplos, yo creo que ha sido muy cercano y verdaderamente ha transmitido pues el objeto de la ponencia. Pues Muchísimas yo, gracias. Juanjo, te doy las gracias a ti, a la organización y sobre todo digo, y no lo digo por decir, quien me conoce lo sabe, tienen en la bibliografía mi correo electrónico. Si van a trabajar estos temas que animo, por favor, que lo trabajen en el aula. No dejen de contactarme, de escribirme si tienen cualquier duda, lo que sea. Y luego en las guías que están en la bibliografía, pues van a ampliar todo lo que he contado, está súper ampliado y con pasos, con un lenguaje sencillo, cercano y nada, aquí me tienen para lo que necesiten. Muchas gracias.